Identidad, arraigo y pertenencia. Esos son los conceptos que vertebran el trabajo de Antonio Pedrero. Es parte de la conexión que el artista zamorano establece con su ciudad. El Museo de Zamora ha sabido verlo y mostrarlo a través de sus obras. La exposición de Zamora en la mirada nos permite adentrarnos en la visión que el artista tiene de su ciudad y de su provincia, de su familia y de su idea de pertenencia. La exposición reúne un gran número de obras que suelen estar en casa de Antonio, o sea que es una oportunidad para ver obras que normalmente no están expuestas al público, y otras que también, aunque están en edificios públicos, sabéis que ha habido muchísimas instituciones públicas que le hicieron encargos, que le hacen encargos a Pedrero. Entonces hay algunas de estas obras que suelen estar en oficinas públicas, pero que tampoco están accesibles para que las veamos todos cuando queramos, así que es una oportunidad para verlas así. La exposición está vertebrada en torno a 3 temas que al museo, al conservador del museo y a la dirección le parecieron que eran los que vertebran toda la obra de Antonio, que son la pertenencia a una familia biológica, pero también a una familia de creadores con los que él se siente muy identificado y con los que siempre ha tenido mucho intercambio desde su juventud, algo que le parece como muy importante a la hora de construir su estilo y su poética. El arraigo sobre todo a unas tradiciones, a unas costumbres en las que la sociedad se cohesiona y se reconoce a sí misma de manera periódica. El ejemplo más importante aquí en Zamora, la Semana Santa, que para él es muy importante también. Ahora veremos algunas obras en torno a la Semana Santa, pero también a ese bar de la Golondrina que regentaban sus padres, a momentos históricos de la ciudad de Zamora. Desde luego, Zamora es como el tema central que lo sobrevuela todo. El tercer tema, que sería la identidad o la identificación con un paisaje que es principalmente el paisaje de Zamora, pero también el paisaje de Toro y el paisaje de Sanabria. Tenemos esas 3 variantes que veremos que son diferentes. Pedrero comenzó su precoz carrera de pintor siendo un niño, tiza en mano, en las calles de Zamora. Yo empecé como grafitero, y te voy a decir por qué. Por cuando se echó el pavimento de la Plaza Mayor del asfalto. Tú imagínate esa plaza llena de asfalto, fue la primera, fue un sorprendente aquello. Y entonces había las obras del Ayuntamiento Nuevo, era el año 50, 40 y tantos, y los niños cogíamos tiza y jugábamos a dibujar en el asfalto, que era como una gran pizarra, claro. Y el grafitero así, y entonces la gente se asombraba, pero éramos una panda de niños, 14, que era una de las cosas, dibujar era una cosa que es curioso, ¿no? Bueno, de aquellos 14 hemos hecho 4 Bellas Artes, en años que hacer Bellas Artes era morirse de hambre, vamos. No quería las familias nada, ninguna. Pedrero nació en 1939, aquí en Zamora. Dicen que empezó a pintar desde niño, mucha gente se acuerda de él pintando con tiza en la Plaza Mayor, como debían de hacer muchos niños por aquel entonces, pero ya sus dibujos debían de llamar la atención desde una edad muy temprana. Y de hecho, cuando tenía tan solo 10 años, ingresa en la Escuela de San Ildefonso, una escuela de bellas artes que existía aquí en Zamora, que estuvo creada por Vedate y Castilviejo, y que fue una gran cantera de artistas muy importantes. Antonio Pedrero entre ellos, que con tan solo 14 años ingresa en la Academia de San Fernando en Madrid, un lugar donde la gente solía ingresar ya con 18, 19 años, y él con tan solo 14 años ingresa. Además, para que os deis cuenta de lo bien que preparaban a los artistas esta escuela que teníamos en Zamora, aquel año ingresaron con Pedrero otros 4 artistas zamoranos. En aquella generación, en aquella promoción, Zamora era la provincia con más representación en la Academia de San Fernando, que es una de las escuelas de bellas artes más importantes de todo el país. Mi padre no pintaba, pero el bar que tenía la Golondrina, si te lo recuerdas, en la antigua, había una campana con unos muñecos y los quitaba en diferentes épocas, los ponía arando o la castañera. Eso ya es un don artístico, ¿no? Pero escondido, un poco quizás ahí, muy primitivo, pero yo pienso que es por ahí los únicos antecedentes que yo veo que pueden tener así en mi trayectoria, ¿no? El niño Antonio Pedrero comenzó muy pronto haciendo autorretratos como este cuando tenía sorprendentemente tan solo 10 años. Lo primero fue la vocación,
Yo recuerdo en primaria que dibujaba y la Semana Santa, por ejemplo, mío es el primer germen, como veis, hay unas cosas expuestas de cosas pintadas en secantes, con 10 años, 9 años y tal. Y eso yo recuerdo a los compañeros que me pedían, pues el Cristo de San Frontis, y lo pintaba. Y ya los profesores decían, pero no, este muchacho lo que se pasa es todo el día dibujando. Bueno, pues así ha comenzado, ¿no? Luego fui a la escuela San Ildefonso, ingresé con 10 años, una edad mínima, ¿no? Y estuve hasta los 14, que estuve 4 años, ¿eh? Una escuela inolvidable, irrepetible en Zamora, y por la gente que ha salido de allí, que digo, como Luis Quico, como Abrantes, como Alberto de la Torre, La Peral, en fin, una gente estupenda, ¿no? Teres Santos. A este niño le influyó sobremanera, asegura, la Semana Santa de Zamora. Ahí podemos encontrar parte del arte que vivió y absorbió desde pequeño. La primera vocación mía, yo creo, es a través de la Semana Santa. Yo he dicho que muchas veces que si soy lo que soy es gracias a Ramón Álvarez. ¿Por qué? Porque nosotros, la golondrina está enfrente de la panera de los pasos de la Cofradía de la Mañana. Y entonces, claro, la procesión salía, se metían los pasos y se le ponía una funda a cada figura. Y no se volvía a ver hasta el año siguiente. Y entonces nosotros, los críos, la aldaba, que tenía un signo especial de aquella panera, en cuanto la oíamos íbamos a ayudarle al cotanero, a quitar la cera de los faroles. Y claro, una vez allí, cuando a mí, muchas veces que estaba encima de los pasos y descubría la funda esa, era como un milagro ver una figura de Ramón Álvarez con ese realismo, y a mí me asombraba, claro. Y yo, de ahí los primeros dibujos que ves, pero era una cosa milagrosa para mí, ¿no? Y yo creo que es el primer germen, que yo empecé con la escultura, además. Empecé modelando, y lo que luego los maestros pintores, y Chema sobre todo, que estuve a su lado muchos años, ayudándole, y a Beate también, pero claro, me influyó bastante, aunque siempre la crítica y tal me ha visto siempre un dibujo como muy de escultor, más que de pintor, o sea, más construido que efectista, ¿no? Y con el talento que ponía sobre un lienzo, a esa escasa edad no le costó pasar de la escuela de San Ildefonso de Zamora a la de San Fernando en Madrid, a la que accedió con 14 años. Y nosotros fuimos a la escuela de San Fernando, a la central, porque era la más difícil, la de Madrid. Había 4 escuelas en España, que eran Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. Pero nosotros fuimos directamente y fuimos 7 y aprobamos 6, cosa que éramos pues el porcentaje mayor de España en la escuela, vamos, mayor que Madrid incluso. Y claro, la gente se extrañaba, pero ¿qué pasa en Zamora? Bueno, fue una labor concreta de Daniel Beate, el fundador de la escuela, y Chema Castelviejo. Fueron los 2 maestros, que cada cual ha sido por su lado, y bueno, ahí está su obra, ¿no? Una obra que yo estoy reivindicando un sitio para ella desde hace muchos años, porque esto es una pena. La gente desaparece, la obra se esparce por ahí y se olvida. Y yo creo que no hay derecho, una generación irrepetible, vamos. No lo vuelvo a ver en Zamora eso. Es muy difícil. Para adentrarnos en la mirada de Pedrero sobre la ciudad de Zamora, iniciamos el viaje en esta obra que está en la exposición permanente del Museo de Zamora. Una vista de Zamora de 1960, con la que ganó la 3ª medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes y que por lo tanto pertenece al que era el Museo de Arte Moderno. En esa obra podemos ver ya algunos de los rasgos que definen toda la obra de Pedrero, sobre todo en lo relativo al paisaje. Esa estructura panorámica y esa composición, esa vista icónica de Zamora desde la orilla sur del río, que digamos que es la más familiar, o la más icónica, y es que Pedrero siempre ha insistido en que él quiere crear el símbolo Zamora, esa Zamora como símbolo en la que nos podamos reconocer todos los zamoranos. Y hay algunos elementos que se repiten en todas sus vistas de Zamora. Sabéis que él ha hecho muchísimos de esos cuadros panorámicos, de esos murales del paisaje de Zamora. Siempre suelen aparecer las 3 franjas del río, la ciudad y el cielo, con la catedral, el puente de piedra, muchas veces las aceñas y todo ese casco antiguo de Zamora. Y aparte
podemos ver ya ese carácter que él suele darle a Zamora de solidez, esa textura pedregosa, los colores del adobe, del trigo, que son los que caracterizan la mayoría de sus paisajes de Zamora, el color del río también, ese color de barro. Y también la soledad, la ausencia de paisanaje, que es curiosa porque veremos con el resto de su obra es precisamente la multitud lo que es más importante. Hablábamos de esa cohesión, de cuando la sociedad se junta para hacer algo juntos. Cuando nos pinta la ciudad aparece con una soledad casi mágica, que la hace como más sólida también, pero bueno, como que a lo mejor resulta curioso después de ver el resto de su obra. Y nos adentramos en el término de pertenencia, su familia, sus amigos, sus referentes, a los que retrató en numerosas ocasiones. Tenemos este autorretrato de Antonio del 52, lo hizo cuando tenía apenas 13 años. Vemos que son unas obras de una madurez bastante apabullante ya y de un dominio y de un virtuosismo muy poco habitual. Tenemos esta primera sección de la exposición que está dedicada al tema de la pertenencia, a las familias biológicas y artísticas, y que está dedicada mayoritariamente al retrato, que es bueno, pues el tipo de pintura en el que él de alguna manera ha escrito su historia personal de pertenencia a estas familias. Tenemos estos 4 artistas que ingresaron con él en la Academia de San Fernando. Tenemos Alberto de la Torre, pintor, Tomás Crespo, Rivera, escultor, Teresa Santos, que era pintora también, y Santiago Nieto, que era escultor. Como os digo, todos ellos ingresaron con él, pero ellos eran mayores. Y aquí, junto a esta familia artística, tenemos estos 2 autorretratos de Antonio Pedrero en los que se autorretrata como artista también, tanto en ese tan temprano de cuando él acaba de cumplir 13 años, como en este de 1984, él se incluye como dentro de esta familia de artistas que para él es tan importante. Aquí tenemos otro conjunto de retratos también de creadores contemporáneos suyos que fueron tan importantes y que tuvieron tanta influencia en la formación de su lenguaje artístico. Claudio Rodríguez, Alfonso Bartolomé, Jesús Hernández Pascual, que fue escultor, historiador, murió muy joven, y Jesús Hilario Tundidor. Junto a esta familia de artistas y creadores tenemos estos 2 retratos de Luisa, su esposa. Como os decía, Antonio Pedrero cuando terminó de estudiar en la Academia de San Fernando en Madrid tenía 18 años, después ingresa en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid, pero cuando termina sus estudios todavía es muy joven, prácticamente tiene la edad a la que otros artistas solían irse de Zamora, salían para estudiar, pero él ya ha terminado sus estudios y tiene que regresar a Zamora para hacer el servicio militar. Cuando viene a Zamora conoce a Luisa, se casa, empieza a formar una familia, empieza a ganar premios en Zamora, empieza a recibir encargos de instituciones de Zamora y es uno de esos artistas que, por suerte, vuelve a su tierra, se queda aquí y además hace de Zamora su tema principal, de esa búsqueda de la identidad y de esa Zamora como símbolo. En otra parte de la exposición nos habla del arraigo y ahí vuelve a estar muy presente en su obra La Semana Santa de Zamora. El arraigo, sobre todo en torno a unas costumbres, a unas tradiciones que se repiten periódicamente y en torno a las cuales la sociedad se cohesiona, que para Antonio sería, digamos, la función del arte, la misión del arte, favorecer esa convivencia que a la larga lo que hace es producir felicidad. Y hay algo de esa felicidad, de esa serenidad, de ese sosiego, de esa sociedad que se junta para hacer cosas juntas, que yo creo que es algo que transmite toda su obra. Empezamos esta sección con algunos de sus dibujos dedicados a la Semana Santa. Sabéis que la Semana Santa es un tema muy importante para Pedrero, de hecho ha hecho algunas esculturas y imágenes para algunas cofradías. Y lo que llamaría la atención de estos dibujos, yo creo, es esa multitud que se junta, que casi la vemos tanto o más que las figuras de los pasos. Es más, ese grupo, esa sociedad que se junta para hacer lo que sea, en este caso ver la procesión o procesionar. Y esta sección dedicada al tema del arraigo concluye de nuevo con otras 2 pinturas dedicadas a la Semana Santa también, a esa procesión de las 7 palabras y procesión de la Buena Muerte, ambas del año 2000, realizadas en acuarela. De nuevo, ese tema del que hemos hablado, tan importante dentro de la obra de Pedrero. Aquí encontramos una de sus obras más destacadas, La Golondrina. El original podemos visitarlo en el Teatro Ramos Carrión. Aquí reconocemos sus bocetos.
Estos dibujos preparatorios para La golondrina, una de sus obras más famosas, más importantes, que además realizó cuando era muy joven todavía también, la hizo cuando tenía 21 años, en 1960. Estos son dibujos realizados a finales de los años 50 y de nuevo vemos esa multitud serena que se junta para celebrar simplemente el estar juntos. La golondrina era un bar que regentaban sus padres y bueno, este cuadro se convirtió en un cuadro icónico porque nos retrata de una manera muy fiel un momento de la sociedad zamorana, de esa vida cotidiana de Zamora a finales de los años 50 y esa mezcla tan maravillosa que se daba en este bar, al menos, de artistas, entre ellos pues, aparecen retratados de nuevo Claudio Rodríguez, Mostajo, Abrantes, pero también a su lado aparecen limpiabotas, zapateros de la época, albañiles, Andrés el Ciego vendiendo cupones, el Chivín que se arranca a cantar, en un momento en el que además en muchos bares estaba prohibido cantar, lo cual nos da también como un retrato bastante fiel de la atmósfera que se respiraría en aquel lugar, en aquel momento. Esta obra es un auténtico homenaje a la Zamora de los años 50 y a la hostelería de aquella época. Es un reflejo psicológico y sociológico de la época, captado en La golondrina, el bar que regentaron sus padres, Virgilio y Carmen, en las inmediaciones de San Juan. El cuadro quedó colgado en el bar a finales de 1960 y allí permaneció hasta 1974, cuando recaló en el propio domicilio de Pedrero. 8 años después, Caja España lo adquirió para su colección de arte y ahora, tras un acuerdo entre Fundos y la Diputación Provincial de Zamora, se ha llevado al vestíbulo del Teatro Provincial. Seguimos avanzando por la muestra y por la obra pictórica de Pedrero para acercarnos a este cuadro que nos permite ver a la perfección parte de su característico estilo. Pues tenemos 3 cuadros a continuación que no tanto por la temática que nos muestran, sino por lo que supusieron en la carrera y en la biografía de Pedrero, nos llevan a este tema del arraigo también. Por un lado tenemos este de aquel lado, esos niños con máscaras de 1958, que fue el primer premio que ganó, con él ganó un premio aquí en Zamora, digamos que fue el primer premio, el primer gran reconocimiento que recibe en su tierra. Después tenemos estos Atletas en reposo de 1972, que es muy importante porque es uno de los primeros encargos, no de los primeros, pero bueno, es un ejemplo de esos encargos que recibe de muchísimas instituciones zamoranas y que también hacen que él empiece a convertirse en una pieza muy importante del tejido cultural de Zamora. Empieza a ser muy conocido, sus imágenes empiezan a resultar familiares y él un artista conocido y reconocido dentro de su tierra. Además, este cuadro nos sirve para empezar a hablar de su estilo, que empieza a consolidarse ya con La golondrina. Es considerado una de las obras que a pesar de realizar con una edad muy temprana ya consolidan mucho su estilo tan personal, pero en este lo podemos ver con bastante claridad. Esa mezcla tan especial que Pedrero hace de realismo, impresionismo, cubismo, con esa tendencia a la geometrización también, y con una influencia muy importante del románico, de la pintura románico. Sus obras suelen tener una composición en forma de friso, con perspectiva muy escasa o casi inexistente, como sucede en las pinturas románicas, que para él han sido tan influyentes. Además podemos ver algunos rasgos como esos fondos lisos, probablemente influencia de Vázquez Díaz, que él nombra como uno de sus grandes maestros, influencias. Figuras con este aspecto pétreo, también muy característico suyo, con caras muy parecidas, los rasgos diferenciadores son muy escasos y de nuevo que desprenden esa serenidad de la que hablábamos antes. Además, Pedrero utiliza mucho estos colores de los que hablábamos antes, estos colores tierra, dorado, viejo, rojizo, que nos hacen recordar la tierra y el adobe. Y tiene un tratamiento del color muy especial, en el que forma casi como islitas de color. Es como si la materia se descompusiera en pequeñas zonas de diferentes colores. Es un tratamiento muy especial que hace él.
También vemos esa pincelada que le caracteriza, densa, gruesa, con mucha, casi con relieve. Muchas veces mezcla la pintura con serrín y con aquaplast para conseguir esa pastosidad y esa pincelada gorda. A veces utiliza la espátula también para crear esas texturas. Bueno, esto en estos atletas en reposo. Otras obras nos hablan además de su avance en su vida profesional. Y otra obra importante dentro de su biografía y de su integración en la sociedad zamorana es este dibujo, esta volata de 1985, que es el dibujo que hizo en su examen para conseguir la plaza de profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Zamora. A partir de 1985, Pedrero fue profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, que supuso pues, otro hito dentro de su carrera y de llegar a ser el personaje, el artista tan importante que es en Zamora y tan querido como es. Por seguir un poco con el tema del arraigo, tenemos esta escena de la capea, que además es un dibujo de 1962 que luego él ha hecho en pastel en el 2017, un tema que se repite más de 50 años después, donde de nuevo vemos que lo más importante es esa multitud que, a pesar de estar en medio de una capea, que es un evento tan dinámico y que puede virar hacia la violencia también. La tercera parte de la exposición nos lleva a hablar de la identificación y de lo que supone el paisaje para Pedrero. En esta parte dedicada al paisaje y a esa identificación con el paisaje, quizá cabe destacar el interés por el peso del patrimonio, el peso de la historia en la formación del paisaje, que es probablemente más importante que los elementos naturales dentro de la obra de Pedrero, sobre todo en lo que se refiere al paisaje de Zamora. Y aquí de nuevo tenemos otra de esas vistas tan icónicas de Pedrero, esas vistas de Zamora, de nuevo vista desde la orilla sur del río, con esos colores dorados y ocres tan característicos, en ese formato de tríptico que también ha utilizado tanto Pedrero. En cuanto a toro, hace un tratamiento similar. Tenemos esta vista de toro del 2020, una de las obras más recientes de la exposición, que es un homenaje a Vingaerde, que fue un pintor flamenco del siglo XVI que recorrió toda Europa haciendo vistas de ciudades, incluidas Toro y Zamora, y Pedrero lo homenajea con, pues de nuevo, reproduciendo esta vista icónica de Toro también, con el puente, el río, la colegiata, las barranqueras. Y que queríamos poner un poco en contraste con obras más tempranas suyas, con paisajes más tempranos de finales de los 50, donde quizás sí el énfasis está más en elementos naturales, que luego se pierden a favor de esos elementos históricos y del patrimonio. En su faceta artística como pintor, Antonio Pedrero nos sorprende con su dominio de la luz. En sus paisajes sanabreses es capaz de captar la fuerte luminosidad de la zona. Cuando nos vamos a Sanabria, aquí cambia un poco el tratamiento ya del paisaje. De repente, como veis, se vuelven imágenes mucho más ligeras, con una paleta de color totalmente diferenciada de la de Toro y Zamora, donde la luz, las vibraciones de la luz, se hacen protagonistas. Son obras que nos recuerdan mucho más al impresionismo, con esa luz descompuesta en multitud de colores. Es un tratamiento mucho más ligero, más delicado, y que vira. Tenemos esta obra, por ejemplo, de 2023, la obra más reciente, que se van casi a lo onírico, a una especie de lugar bucólico, y sí, hacia una cierta ensoñación que es muy diferente a la que veíamos en los otros paisajes. En esta obra, en esta pastoral de 2023, vemos el lago de Sanabria con esta representación de las artes enfrente, que bueno, nos remite, como os decía, a estos lugares de ensoñación. En definitiva, una muestra que nos acerca a la evolución de uno de los mejores artistas zamoranos, que reivindica un espacio pictórico digno para toda una generación sobresaliente. Pedrero nos propone en esta muestra un retrato integral de su obra y de su evolución artística, así como de su visión de Zamora, porque Pedrero lleva a Zamora en su mirada.